Capítulo 5, Sonámbulo. Texto del capítulo. 2 días después, Sansa llegó al norte. Había venido sin su esposo, a quien le resultaba difícil viajar debido a su lesión. Pero había traído a sus 4 hijos. Catelyn, a quien antes de hacerse adulta llamaban Gata, era la mayor, con 21 años. Estaba comprometida con otro señor del dominio, un joven señor de la casa Hightower. Fue un buen matrimonio que fortaleció el vínculo entre Alto Jardín y la ciudad vieja. Después llegó Villa, de 18 años. Era la niña rebelde de la familia, y de pequeña, Sansa se esforzó mucho para evitar que se escabullera para caminar entre la gente común. Ahora que era mayor, Sansa había dejado de luchar. Villa era la prima favorita de Elisa, junto con Lyanna, y las 3 eran uña y carne cuando estaban juntas. Luego estaba Brandon, que lucía el pelo rojo tul y brillantes ojos azules. Era el único hijo de Sansa y un maestro con los caballos. Incluso a los 16 años, pocos podían superarlo. No sentía pasión por nada más, y menos aún por los libros, y ninguna septa podía mantenerlo encerrado mucho tiempo. Saludaba a todos sus primos con una carcajada y un abrazo. Finalmente llegó Margaret. Tenía 14 años, un año mayor que Johanna. Toda la pasión que Johanna sentía por los animales la sentía por la historia y los libros. Era callada y retraída, y dudaba en presentarse. Pero Johanna la abrazó rápidamente y la llevó a la perrera para enseñarle los cachorros de lobo. Arya saludó a sus sobrinos y sobrinas, pero recibió a su hermana con un abrazo. Sansa se había vuelto más hermosa con los años. Tenía la gracia de su madre y ahora la madurez que le daba la edad. El clima del dominio le sentaba de maravilla, pero vestía con un estilo más propio del norte. ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó Arya. Bastante agradable, dijo Sansa. Los niños se quejaron del frío. No llevan suficiente norte en la sangre. Los tuyos parecen estar mejor aquí. Estás más al sur que yo, dijo Arya. Y vives en valles en lugar de acantilados. Los míos están acostumbrados a vientos fuertes, sonrió. Me alegra verte. ¿Puedo llevarte con mamá? Sí, por favor, dijo Sansa. Tengo muchas ganas de verla. Arya caminó con Sansa hasta la habitación de su madre. Se demoró en los saludos iniciales, los cálidos abrazos y las sonrisas. Pero poco después los dejó para hablar a solas. Se dedicó a recorrer Invernalia. Recorrió las almenas, observando a los primos Stark, Lannister y Tyrell saludarse abajo y alejarse en sus propios grupos. Fue a las perreras donde Johanna vigilaba atentamente a una cría de lobos recién nacidos. Tenían lobo huargo en su interior, pero serían más pequeños que su progenitor. Esa camada se había reproducido entre lobos normales. En cualquier caso, Invernalia se había convertido en un refugio seguro para las camadas de lobos huargos. Arya también fue al bosque de dioses a ofrecer una plegaria. Una plegaria de protección de los dioses antiguos. Una plegaria por la salud de su madre. Por si acaso, debería ofrecer las mismas plegarias en el septo. Su madre conservaba a los 7 más que a los dioses antiguos. Arya percibió una respiración agitada mientras rodeaba el estanque poco profundo. La siguió hasta encontrar una figura enorme descansando a la sombra del arciano, con la cabeza hundida entre 2 grandes raíces. Nymeria. Su hocico estaba cubierto de canas y la edad la había hecho un poco más pequeña que en su mejor momento. Pero era increíble que hubiera vivido tanto. La mayoría de los lobos no tenían la esperanza de vida de Nymeria, viento gris o fantasma. Y aún así, seguían vivos, envejeciendo con ellos. Nymeria olfateó el aire y alzó su enorme cabeza. Emitió un gruñido bajo y quejumbroso. Arya sonrió y se arrodilló frente a ella, dejando que la loba acomodara la cabeza en su regazo. Hola, niña. Le acarició el pelaje con suavidad. ¿Has estado vigilando Invernalia por mí? Te lo agradezco. Sabía que Nymeria nunca se aventuraba lejos del norte. A veces llegaba al límite de las tierras de los ríos. Pero siempre regresaba a casa. A veces, Arya aún veía a través de sus ojos en sueños. Era reconfortante vislumbrar su hogar. Pasó un buen rato acariciando el pelaje de Nymeria cuando su lobo se tensó y se erizó. Arya apoyó una mano en su cuchillo. Pero se relajó al ver a su hermana aparecer. Perdóname, dijo Sansa con una sonrisa. ¿Interrumpo tus oraciones? No, dijo Arya. Ya recé en el septo, dijo Sansa. Pensé que también debería venir aquí. Iré al septiembre después, dijo Arya. Veo que teníamos la misma idea. Sansa se sentó a su lado, acariciando la enorme cabeza de Nymeria. Mamá parece estar bien hoy. Fuerte. Ha estado teniendo unos buenos días, dijo Arya.
Creo que está contenta de vernos, dijo Sansa. Y a todos sus nietos. Espero que se mantenga sana cuando tengamos que irnos, dijo Arya. ¿Cómo van las cosas en el dominio? Cálido, dijo Sansa. Tranquilo. ¿De eso hablan tus pájaros? ¿De paz?, preguntó Arya. Hablan de comida abundante y del verano más largo de nuestra vida, dijo Sansa. Eso es lo que mantiene la paz. ¿Y qué hay de sus conversaciones con los pajaritos de Varys?, preguntó Arya. ¿Qué clase de fortaleza roja nos espera dentro de un mes? Uno estable, dijo Sansa. Daenerys planea abordar los problemas habituales. Nada inesperado. Arya dejó escapar un suspiro. Bien. Prefería lo esperado. Comillas, ¿planea dirigirse a la espada llameante? No estoy segura, dijo Sansa. Pero si no lo hace, alguien de su consejo lo mencionará. Se está convirtiendo en un problema. Comillas, ¿se quemaron los septos en el dominio?, preguntó Arya. En efecto, dijo Sansa. Hemos capturado vivos a algunos. Pero solo responden a las preguntas con divagaciones fanáticas. Son leales hasta la médula. Sí, parece ser así, dijo Arya. No creo que una de tus aves pudiera infiltrarse. Dudaría en enviarlos a un grupo tan fanático, dijo Sansa. Intento no ponerlos en peligro innecesario. Arya inclinó la cabeza, admitiendo el punto. Todo irá bien, dijo Sansa. Daenerys tendrá que enfrentarse a la espada flamígera. Sigue al dios rojo. No puede permitir que sus seguidores la desprestigien a ella y a su familia. Cierto. Y Arya no podía culpar a Daenerys por seguir a Yor. Una de sus sacerdotisas le había dado un hijo y heredero, algo que creía que nunca habría tenido. Era un milagro. Y al menos no había restringido la adoración de los dioses antiguos y nuevos. ¿Qué tal te ha ido estos últimos días?, preguntó Sansa. ¿Ha sido robo hospitalario? Me dejó sentarme mientras él celebraba la corte, dijo Arya vagamente. Dijo Sansa. ¿Y se pelearon? Arya suspiró. Comillas, ¿cómo lo adivinaste? Tú y Robb siempre discuten al menos una vez cuando vuelven. Es una tradición, dijo Sansa. ¿Qué fue esta vez? Arya se tiró de los 3 dedos de la mano izquierda. Le dije que debería reconsiderar la idea de volver a casarse. Dijo Sansa. Sí, eso lo explica. Arya la miró. Sabes tan bien como yo que sería una decisión política muy fuerte. Quizás, dijo Sansa. Pero cuando uno se casa por amor, estoy segura de que un segundo matrimonio se siente como una traición. Sí. Estoy segura, dijo Arya. Sansa. ¿Qué ves cuando me miras? Veo a mi molesta hermanita, dijo encogiéndose de hombros. Lo digo en serio, dijo Arya. Yo también, dijo Sansa. Cuando te miro, te veo a ti, Arya. Porque iba a ver a otra persona. Comillas, ¿escuchas a alguien más?, preguntó Arya. Sansa arqueó una ceja. Arya suspiró y le contó lo que Robb había dicho. No tenía sentido ocultárselo. Se enteraría por Robb si no se enteraba por ella. Ya veo, dijo Sansa. Bueno, me temo que no conocía a Lord Tywin lo suficiente como para reconocer sus palabras en tu lengua. Me parecen tus propias palabras. Robb hablaba con Tywin más a menudo, dijo Arya. Lucho contra él y con él. Y suele decir lo que piensa. Sansa arrancó una hoja roja del suelo, dándole vueltas en la mano. Aprendí mucho de la gente que mi padre no quería. Incluso de gente que le hizo daño. Aprendí de Cersei Lannister. Era una mujer terrible, pero había cosas del mundo que sí entendía. Suspiró. Y he aprendido de Olenna Tyrell más que de nadie. Cuando me casé con Villas y me mudé a Alto Jardín, se convirtió en mi maestra hasta su muerte. Sé que mi padre no la habría querido mucho. Era una mujer conspiradora. Deshonesta cuando le convenía. A veces terrible. Pero me enseñó a mantener a salvo el dominio y a mi familia. Has hecho un buen trabajo en eso, dijo Arya. Y has hecho un buen trabajo en el oeste, dijo Sansa. Cuando eres mujer en este mundo, no puedes ser exigente con tus contactos ni con tus maestros. Tienes que aprovechar el conocimiento donde sea posible. Tywin Lannister te dio conocimiento. Te dio poder. Habrías sido una tonta si no lo hubieras aprovechado. Quizás, dijo Arya. Solo me pregunto si Robb tiene razón. Si sigue hablando a través de mí desde la tumba. Está muerto, Arya, dijo Sansa. Y tú no eres él. No. Quizás no lo era. Pero incluso muerto, Tywin proyectaba una larga sombra, y Arya presentía que podría estar rodeada de ella toda su vida. Ella no era él. Era Arya Stark. Arya Lannister. Pero nunca habría llegado a ser esta versión de sí misma sin Tywin Lannister. Casi siempre lo había aceptado. Fue solo cuando llegó a casa que su determinación se tambaleó hacia la culpa y pensó en quién podría haber sido en otra vida.
Invernalia estaba a rebosar de primos, y el constante bullicio de la actividad apaciguaba el alma cansada de Nim. A la luz del día, había mucha gente a la que observar, conversaciones constantes al alcance del oído. Distracciones por todas partes. Le encantaba ver pasar el día, aunque no siempre supiera cómo participar en él. A lo largo de su vida, había usado su capacidad de observación para identificar lo normal y lo innormal. No siempre se le daba bien ajustarse a dichos estándares normales. Más de un noble la había llamado extraña en voz baja en las reuniones. ¿Qué criatura tan extraña es? Siempre caminando entre las sombras. Siempre mirando fijamente. Así que la gente normal no se quedaba mirando. Y la gente normal se quedaba en la luz. Había aprendido de sus observaciones y había ajustado su forma de mirar a los demás, a desviar la mirada para que se sintieran cómodos. Pero era más fácil cuando no tenía que hacer esos ajustes. Cuando podía simplemente ser. Estaba de pie entre las sombras mientras observaba a Villa abrazar a Elisa. Sacó un arco nuevo de su espalda y se lo mostró a Elisa, quien asintió con aprecio. Finalmente, Villa miró a Nim. Nim apartó la mirada. Mirar fijamente no es normal. Nim Villa se acercó a ella con una gran sonrisa en su rostro. ¿Eres mucho más alta que la última vez que te vi? Sí. Ya tengo 15 años, dijo Nim. Los de 15 años son más altos que los de 13. Villa arqueó las cejas y torció la boca. Eso he oído. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo? Sí, dijo Elisa. Tanto tiempo que deberíamos hacer una competición de tiro con arco. Quiero ver quién de nosotras es mejor. Una competición de tiro con arco y Yanna saltó un muro bajo. Bueno, sin duda tendré que participar. Bueno, ¿qué clase de dama respetable sería si me negara?, dijo Villa. La mirada de Nim se dirigió a Elisa. ¿Comillas puedo mirar? No voy a detenerte, dijo Elisa. Entonces ella y sus dos primos se apresuraron hacia el campo de tiro. Nim los seguía de cerca. Nim se subió a una valla para observarlos. Yanna fue la primera, marcando la pauta. Disparó 3 flechas y las 3 dieron justo en el centro del objetivo. No hubo impactos directos, pero nadie podía negar su precisión. Villa fue la siguiente. Colocó una flecha en el centro. Otra cerca. Una tercera, un poco a la derecha. Su colocación fue descuidada y descuidada, pero aún así demostró una habilidad evidente con el arco. Y luego estaba Elisa. Avanzó con confianza, con una sonrisa burlona en el rostro. Disparó una flecha tras otra, y las 3 apuntaron justo al centro. Presume, le dijo Villa. No es presumir, dijo Elisa. Disparé tantas flechas como tú. Y golpeó el centro las 3 veces, dijo Yanna. Comillas, ¿estás sugiriendo que fallaste intencionalmente para no presumir?, preguntó Elisa. Eso hice, dijo Villa. Fui más inconsistente porque soy muy humilde. Sí, claro que sí, dijo Yanna. De acuerdo, Villa tomó el arco de Elisa. Nim, es tu turno. Nim se quedó quieta. Tenía poca habilidad con el arco. Sus brazos no eran tan largos ni gráciles como los de Elisa. Pero la miraban y eso significaba que debía actuar. Saltó de su percha, desenvainando su daga en un solo movimiento. La arrojó al objetivo. Partió una de sus flechas en 2 y se clavó profundamente en el centro. Sus primos la aplaudieron. Villa silbó levemente. Nim hizo una reverencia rígida, como había visto hacer a Elisa muchas veces. Soy como tú. Soy uno de vosotros. Poco después, su hermana y sus primas se pusieron a conversar. Nim encontró un hueco donde poder distraerse sin que se dieran cuenta. Encontró una sombra cómoda para sentarse cerca de las perreras. Allí, dio vueltas a su daga. Se miró reflejada en el acero. Unos ojos cansados la miraron. Claro. No he estado durmiendo bien, pensó. Y de repente se encontró pensando en la noche que se acercaba rápidamente. En los sueños que podrían aguardarla. Johanna salió de la perrera. Llevaba en brazos a un gran cachorro de lobo. Le colgaban las patas, pero el animal seguía allí, en sus brazos, como si no le importara nada. Nim, dijo Johanna. ¿Crees que mi madre me dejará quedármela? Nim se encogió de hombros. No lo sé. Debería, dijo Johanna. Ya tengo edad para cuidar una mascota. Y quiero un lobo. ¿Quieres que cada animal sea tu mascota?, dijo Nim. Comillas, ¿qué hay de malo en eso?, preguntó Johanna. Nim suspiró pero no respondió. ¿Estás bien, Nim? Johanna ladeó la cabeza. Pareces infeliz. Siempre parezco triste, dijo Nim. Esa es mi cara. No, no. Puedo notar la diferencia, dijo Johanna. ¿Qué pasa? No quiero hablar de eso, dijo Nim rotundamente. Johanna frunció el ceño.
Desapareció en la caseta y volvió a salir con las manos vacías, limpiándose las manos en el vestido. Un momento. Sé algo que te animará. No necesito que me animen, gritó Nim. Pero Johanna ya había salido de la perrera. Nim suspiró. Conociendo a Jo, encontraría algún ratón de campo o lagartija y lo presentaría como la cura para toda la tristeza. Siendo justos, Nim disfrutaba con una lagartija extraña. Pero no eran la solución para todo. Aún así, Nim esperaba en las sombras, con la barbilla apoyada en las rodillas, esperando que Johanna regresara. De repente, el escondite de Nim se oscureció aún más. Una sombra imponente bloqueaba el arco. Nim se tensó un instante al ver la amenaza. Una bestia descomunal con dientes del tamaño de cuchillos. Pero entonces oyó la alegre voz de Johanna cuando apareció junto al lobo. Es Nimeria, dijo. Tu tocaya. Los hombros de Nim se relajaron. Oh. Nimeria. Hacía mucho tiempo que no veía al lobo de su madre. Pero parecía recordar su olor. Cuando extendió la mano, el lobo se acercó, disfrutando de su palma. Hola, niña. ¿Sabes?, dijo Johanna. Creo que debe ser un honor compartir nombre con un lobo terrible. ¿En serio? ¿Un honor?, preguntó Nim. Sí, dijo Johanna. Los lobos huargos son el símbolo de la casa materna. Y ella confiaba en Nimeria más que en nadie. Sonrió. Debió de mirarte cuando naciste y supo al instante que merecías el mismo nombre. Nim sonrió levemente mientras pasaba los dedos por el pelaje de Nimeria. Miró a Johanna. Gracias, Jo. Johanna hizo una reverencia. De nada. Nim despertó con la mirada fija en unos ojos blancos y sangrantes. Por un instante, el miedo la invadió, hasta que los reconoció. El bosque de dioses. El árbol. Su mano estaba presionada contra la corteza blanca y su aliento flotaba en el aire. Había un sueño en el límite de su memoria. Había estado teniendo una conversión. Podía sentirlo en su lengua. Alguien le hablaba con urgencia. Pero cuando lo buscó. No. Se había ido. Ya se había ido. Así era siempre. Caminaba dormida. Soñaba con algo profundo. Pero en cuanto abrió los ojos, sintió un vacío doloroso. Nim, no fue la voz de Marcus la que la encontró. Fue la de su madre. Nim se giró y vio a su madre sentada junto a la piscina, observándola pacientemente. Tragó saliva. Hola, mamá, miró al cielo. A la luna brillando entre las hojas del árbol. Es tarde. ¿Te desperté? Marcus lo hizo, dijo Arya. Le pedí que me despertara la próxima vez que tuvieras uno de tus sueños. Oh, dijo Nim. No podía culpar a Marcus por eso. Su hermano le era leal en todo. Pero una orden directa de su madre era la excepción. Lo siento. Arya negó con la cabeza. Le hizo un gesto a Nim para que se reuniera con ella junto a la piscina. Así lo hizo, sentándose junto a su madre. Si hubiera sido Elisa o Johanna, sabía que su madre la rodearía con un brazo. Pero a Nim nunca le había reconfortado el contacto físico, así que su madre se mantenía a una distancia prudencial. No recuerdo los sueños, dijo Nim. Los siento importantes. Pero nunca los recuerdo. Lo sé, dijo Arya. Pero dado que has venido caminando, me pregunto si tu tío Bran intenta hablar contigo. ¿Comillas tío Bran?, preguntó Nim. Solía hablarme. A través de los árboles, dijo Arya. Hace tiempo que no lo hace. No sé qué ha cambiado. Una pequeña esperanza se arremolinó en el pecho de Nim. Quizás no estaba loca. Pero entonces. No siempre camino al bosque de dioses. A veces, camino a las criptas. Lo sé, dijo Arya. Nim se miró las manos. Nos llevarás a Marcus y a mí a Desembarco del Rey. Sí, tal vez algo en las bibliotecas me diga algo. Tal vez haya una razón. Quizás, dijo Arya. Pero no se te puede permitir vagar por la Fortaleza Roja, Nim. Nadie fuera de nuestra familia puede saberlo. Y no sé a dónde te llevarán estos sueños. Puedes encerrarme en mi habitación, dijo Nim. Para no causar problemas. Y Marcus me cuidará. Arya asintió. Tomaremos todas las precauciones. Y si alguien lo descubre, bueno, no serías el primer sonámbulo de la historia. Se hizo el silencio entre ellos. Nim apretó los dedos con fuerza hasta que sus nudillos quedaron blancos como el hueso. Quizás sea mejor que no recuerdes los sueños, dijo Arya. Ya sean tonterías o algo más. La historia está llena de personas que recurrieron a los sueños y se perdieron en ellos. No me perderé, prometió Nim en voz baja. No, dijo Arya. Y si lo haces, te encontraremos de nuevo. Para Arya, el tiempo en Invernalia pasó demasiado rápido. Era un placer volver a estar con su familia. Su madre. Sus hermanos. Y todos sus numerosos sobrinos y sobrinas.
Ver a sus hijos e hijas llenar una larga mesa, solos, hablando con entusiasmo durante todo el camino, había algo tan cálido y reconfortante en esa imagen. Con el tiempo, muchas familias llegaron a odiarse. La distancia y la política las separaron hasta que solo los más tenues lazos de sangre las unieron. Pero su familia, no era así. Y todos habían trabajado duro para que así fuera. El lobo solitario muere pero la manada sobrevive. Arya notaba que Jaime aún no se había acostumbrado a la cercanía de su familia. Creció con animosidad desde el principio. Desde luego, nunca se había sentado en un gran salón ruidoso con sus primos, riendo y disfrutando. A veces me pregunto si estoy soñando, le dijo. Pero si es así, supongo que es un buen sueño. A veces me pasa lo mismo, dijo Arya. Que haya crecido tan cerca de mis hermanos no significa que me lo haya imaginado. Pasaba la mayor parte de las cenas cuidando a sus hijos, sobrinos y sobrinas. Tybalt conversaba extensamente con la joven Margaret, cuya fascinación por la historia y los libros la convertía en un rival a su altura en la conversación, a pesar de ser 5 años menor. Le hacía preguntas sobre sus intereses y la dejaba recitar todo lo que sabía con una sonrisa. Elisa, Lyanna y Villa eran muy amigas en su lado de la mesa. Hablaban en voz alta, amontonándose unas sobre otras. Cada una era la segunda hija de la familia y cada una poseía su propia belleza y su propia agresividad, y se complementaban a la perfección en energía. Nim permanecía al margen de la conversación, escuchando atentamente cada palabra que decían. Marcus había encontrado un amigo en su primo Ben y en Brandon, el único hijo de Sansa. Brandon era un conversador muy hablador, no especialmente brillante, pero muy carismático. Él y Ben podían hablar un rato, pero aún así se aseguraban de incluir a Marcus cuando podían. Arya sabía que a Marcus no le importaba simplemente escuchar. Y Catelyn Tyrell, la mayor de Sansa, conversaba con Johanna, preguntándole amablemente sobre los muchos animales con los que se había hecho amiga desde su llegada. Johanna también disfrutaba mucho de los hijos pequeños de Editorial. Sentía un gran cariño por todos los animales jóvenes. Forjaban vínculos a medida que se acercaban a la edad adulta y llegaban a ella. Y Arya solo podía esperar que esos lazos perduraran mientras se expandían por el mundo. Al terminar la cena de su última noche en Invernalia, Arya se quedó en el comedor. Permaneció allí mientras los sirvientes vaciaban todo y limpiaban las mesas. Intentó recordar cenas pasadas, solo para conservarlas en su memoria un poco más. ¿Madre? Arya se giró. Tybalt estaba rondando la puerta, observándola atentamente. ¿Pasa algo no, Ti? Nada. Arya se alisó el pelo. ¿Tus primos están bien? Sí, dijo Tybalt. Margaret me decía que quiere ser maestre. Es lo suficientemente lista como para unirse a ellos. Sí que lo es, dijo Arya. No estoy segura de que admitan a una mujer en sus filas. Le dije que podría ser difícil, dijo Tybalt. Pero me dijo que las cosas en Poniente están cambiando. Después de todo, tenemos una reina. Y te citó a ti y a la tía Sansa como ejemplos de mujeres con más poder de gobierno, sonrió. Creo que ha aprendido todas las excepciones a la regla de género. Arya sonrió. Bueno, espero que sea una excepción. Yo también, dijo Tybalt. Supongo que llevaría su caso hasta la reina si fuera necesario. No lo dudo, dijo Arya. ¿Algún problema entre tus hermanos hoy? ¿O entre tus primos? Nada más allá de lo habitual, dijo Tybalt. Elisa, Lyanna y Villa discuten de vez en cuando, pero no dura mucho. Normalmente se acaban en risas. Johanna no para de colar animales en el castillo y asustar a los sirvientes. Nim hizo una muesca en la mesa para enseñarle a Villa un truco con el cuchillo. Marcus dijo 2 frases seguidas, pero parecía estar divirtiéndose. Todo muy normal. Arya sonrió. Me alegra saberlo. Extendió la mano y le apretó el hombro. Aprecio cómo cuidas de tu hermano, Ti. Me tranquiliza. No hago mucho, dijo Tybalt. Solo, vigilo. Nunca subestimes el valor de esa habilidad, dijo Arya. Mantente atento. Escucha y comprende. Ese es tu verdadero talento. Tybalt le dedicó una leve sonrisa. Me encargaré de todo en Roca Casterly mientras estás en Desembarco del Rey. Gracias, dijo Arya. Al menos solo tendrás que cuidar de Elisa. Cierto. Y Elisa sabe cuidarse sola, dijo Tybalt. Casi todos los días, sí, dijo Arya. Pero tiene tendencia a meterse en líos. Lo heredó de mí. Elisa aprendió muchas cosas de ti, dijo Tybalt. Arya no podía negarlo. Elisa era testaruda, y tenía un don con casi todas las armas que encontraba. Pero poseía una belleza y un encanto natural que Arya había carecido en su juventud. Eso provenía más bien de Jaime.
Sí, lo hizo, dijo Arya. Tú también. Tybalt exhaló y asintió. Saldremos temprano mañana, dijo Arya. Deberías dormir un poco. Lo haré, dijo Tybalt. ¿Una partida de Kibase antes? Arya sonrió. Estoy dispuesta a ello. Arya se levantó antes del amanecer para hacer los preparativos. No había dormido mucho la noche anterior, pero estaba acostumbrada a dormir poco. Nim, según OYO, había dormido del tirón, y eso era una bendición. Tybalt ya se había ocupado de preparar a los demás, especialmente a Johanna, que solía dormir hasta tarde si no la sacaban a rastras de la cama. Esto le dio tiempo a Arya para despedirse de sus hermanos. Y, sobre todo, de su madre. Se disculpó por no poder quedarse más tiempo y le rogó que sobreviviera hasta la próxima vez que pudieran verse. Su madre no le hizo promesas, pero dijo que lo intentaría. Pase lo que pase, estarás bien, Arya, dijo Catelyn. Tienes experiencia en perder y llorar a seres queridos. Igual que yo. La práctica no hace que duela menos, dijo Arya. No, dijo Catelyn. Pero te ayuda a seguir adelante. Arya también se despidió de Sansa por ahora, aunque sabía que la vería pronto en el sur. No fue directamente a ver a Robb. Desde su discusión, no sabía exactamente qué decirle, así que su conversación fue breve. Pero mientras estaban en el patio, haciendo los últimos preparativos, Robb se acercó a ella. ¿Vendrás al sur pronto?, preguntó Arya. Para el consejo anual de la reina. Sí, dijo Robb. Saldré en unos días. No tardaré en seguirte. Probablemente Sansa me acompañe. Arya asintió y se giró para ajustar la silla de su caballo. Arya, dijo Robb. Comillas Arya no lo miró, pero ladeó la cabeza para hacerle saber que estaba escuchando. Lamento lo que dije, dijo Robb. Sé que tenemos nuestros desacuerdos. Pero a fin de cuentas, sabes que estoy contigo. Arya dejó escapar un suspiro. Terminó con la silla y se giró para mirarlo. No tienes que disculparte. Lo entiendo, metió las manos en las mangas. Creciste aprendiendo de mi padre. Absorbiendo cada lección que te daba. Eso te hace un gobernante fuerte, forzó una sonrisa triste. Pero ambos sabemos de quién aprendí más. A veces hablo con su voz. Había tristeza en la expresión de Robb. Recordó la primera vez que vio esa emoción en él, cuando regresó a Invernalia tras años bajo la tutela de los Lannister. Se subieron juntos al muro mientras ella le contaba lo sucedido, y él la miró de la misma manera. Aprendí de mi padre, dijo Robb. Pero no solo de sus virtudes. También aprendí de sus debilidades. De sus errores. Eso es lo que me ha ayudado a gobernar el norte. Estoy seguro de que a ti te pasa lo mismo con Lord Tywin. Tywin Lannister no era un hombre que mostrara debilidad o cometiera errores, dijo Arya. No, dijo Robb. Pero los hizo de todas formas, no. Arya sonrió levemente. Sí, lo hizo. Se quedó flotando frente a Robb. Luego se movió para abrazarlo con fuerza. Él la abrazó a su vez, apretándola con fuerza. Siempre serás mi hermana, dijo. Y una Stark. Arya hundió la cara en las pieles de su hombro, dejando ver su debilidad por unos instantes. Luego se apartó y asintió. Nos vemos en Desembarco del Rey. Viaja con seguridad, dijo. Ella asintió, subiendo a lomos de su caballo. Se acercó a Jaime, que ya estaba sentado. Recorrió con la mirada a cada uno de sus hijos, asegurándose de tenerlos a todos. Luego miró a su esposo. ¿Comillas listo para mudarte?, preguntó Jaime. Sí, dijo Arya asintiendo con decisión. Las puertas comenzaron a abrirse. Volvió a mirar a Invernalia. El corazón le dio un vuelco al ver a su madre de pie en las murallas, acompañada por un maestre. Levantó la mano en señal de despedida y Arya la imitó. La sonrisa de su madre permaneció grabada en su mente durante mucho tiempo después de que se alejaron. Capítulo 6, La espada llameante. Notas, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos algunos pop de Tybalt, Arya y Marcus. Johanna tendrá su primer pop en el próximo capítulo. Gracias como siempre por el apoyo y que lo disfruten. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. El camino de regreso a casa fue tranquilo, eso le permitió a Tybalt disponer de una cantidad considerable de tiempo para pensar, para bien o para mal. Su madre le decía que su capacidad de observar, escuchar y comprender era su verdadero talento. Pero también era, quizás, la fuente de todas sus ansiedades. Observó cuando sus hermanos, particularmente Johanna, se acercaban demasiado al borde de su campamento. Escuchó a Nim y Mark hablar en voz baja sobre Desembarco del Rey. Y comprendió que cuando Elisa puso a galopar a su caballo para explorar el futuro, lo hacía porque estaba molesta porque su padre le había dicho que no tenía más opción que regresar al oeste.
No había forma de convencer a su madre de lo contrario. Observó. Escuchó. Comprendió. O al menos lo intentó. Pero su madre siempre fue un enigma. Por mucho que la observara o la escuchara, sentía que no podía comprender su mente. Su reputación. Su nombre. No podía comprender cómo cumplir con todo aquello. Ni cómo ella podría estar satisfecha con él como heredero siendo tan ordinario. Me dice que herede cosas de ella. Igual que Elisa. Pero no logro entender qué. Has estado en silencio desde que dejamos el norte. Al parecer, mientras Tybalt observaba a todos, su padre lo observaba a él. Exhaló, girando las riendas de su caballo. Padre. ¿A quién ves cuando me miras? Mi hijo mayor, dijo Jaime. Tiene demasiadas arrugas en la frente para su edad, ladeó la cabeza. ¿Por qué preguntas? Me preguntaba si te recordaba a alguien de nuestra familia, murmuró Tybalt. Mucha gente, dijo Jaime. Tienes todos los rasgos Lannister. He visto tus ojos en mucha familia a lo largo de los años. No me refiero a mi aspecto, dijo Tybalt. Sé que parezco un Lannister. Me refiero a, ¿quién soy? Su padre guardó silencio un buen rato y a Tybalt le preocupaba que eso significara que buscaba algo amable que decir. No me recuerdas a ninguna persona en particular. Tienes fragmentos de todo tipo de personas. A veces me recuerdas a mi hermano menor, con tu ingenio y tu amor por los libros. Tu amabilidad me recuerda a mi madre. Lo poco que recuerdo de ella. Y también veo mucho de mi tío en ti. ¿Comillas cuál?, preguntó Tybalt. Kevan, dijo Jaime. Murió durante la larga noche protegiendo a tu abuelo. Le sirvió lealmente durante décadas. Era un hombre brillante y capaz. Pero él sirvió, pensó Tybalt. No dirigió. ¿Qué habría hecho el tío Kevan si él fuera el hijo mayor y mi abuelo su hermano menor? Pero no dijo nada de eso. Simplemente asintió. Su padre se acercó, despeinándose el cabello dorado con la mano sana. No te preocupes por convertirte en otra persona, Tybalt. Es una tontería. Deberías saberlo. No puedes usar una armadura que no esté hecha para ti. Tienes que forjar la tuya. O siempre parecerá un disfraz. Palabras sabias, dijo Tybalt con una leve sonrisa. ¿La sacaste de algún libro? Tu tío Tyrion, en realidad, dijo Jaime. ¿Te soné sabio? Muy sabio, padre. Llegaron al cruce a media mañana del día siguiente y se separaron para continuar hacia el oeste y el sur. Mientras se despedía de sus hermanos menores, Tybalt observaba a su madre y a su padre conversar a distancia sobre los últimos detalles. Su madre hablaba a toda velocidad mientras su padre asentía pacientemente. Hasta que le tomó las manos y la besó en la frente. Ella se calmó ante el gesto y luego lo atrajo hacia abajo para darle un beso más íntimo. En ese momento, Tybalt se giró hacia Elisa, que jugueteaba con la punta de su arco. Todavía parecía irritada por ser enviada de vuelta al oeste, pero ya era lo suficientemente mayor como para saber que no debía quejarse más. Sus padres regresaron para reunirse con ellos. Su madre exhaló profundamente, mirándolos a él y a Elisa. Ocúpense de todo mientras no estoy. Espero que ambos ayuden a su padre cuando se lo pida. Lo ayudaremos si lo pide o no, dijo Elisa. Bien, dijo Arya. Abrazó primero a Elisa. Luego a Tybalt. Hubo un tiempo en que, cuando Tybalt era pequeño, tenía que hundir la cara en el vientre de su madre para abrazarla. Pero luego creció. Ahora ella tenía que ponerse de puntillas para abrazarlo. Era extraño que alguien tan conocida como Arya Stark Lannister tuviera que ponerse de puntillas. Pero proyectaba una larga sombra a pesar de su estatura. Vigila bien a los cuervos, dijo mientras se retiraba. Te avisarán si hay problemas en la Fortaleza Roja. ¿Comillas esperas problemas?, preguntó Tybalt. Lo mejor es, dijo Arya. Extendió la mano y la apoyó en su mejilla. Todo estará bien. Pronto volveremos a casa, Ty. Lo sé, dijo Tybalt. Tybalt les pidió a Nym y Mark que no se metieran en problemas y a Johanna que no intentara domar ningún dragón. Luego se separaron. Y Tybalt solo podía esperar que su madre cumpliera su promesa. Arya sintió la ausencia de sus hijos mayores y de Jaime en el camino real mientras se dirigían hacia el sur. Siempre podía contar con Jaime, Tybalt y Elisa para cuidar de los más pequeños y, por lo tanto, no necesitaba estar constantemente en guardia. Pero sin ellos, la vigilancia quedó en manos de ella. Supuso que Mark y Nym eran lo suficientemente mayores como para confiar en que no se alejarían demasiado. Y aunque lo hicieran, tenían 15 años. Sabían cómo cuidarse. Era por Johanna por quien seguía preocupada. La niña se distraía con cada mariposa que pasaba y, sobre todo cuando llegaron al bosque real, sabía que todo tipo de animales podían captar su atención. Por supuesto,
Contaba con la guardia de la casa Lannister. Jaime no permitía que ningún hombre entrara en la guardia hasta que demostraran plenamente su lealtad. Solo los mejores eran dignos de confianza en torno a sus hijos. El capitán de la guardia de la casa, Erikil, era bastante joven para el puesto, más o menos de la edad de Arya. Y como bastardo, no sería la primera opción para el liderazgo. Pero Jaime lo consideraba un excelente espadachín y aún mejor tirador con el arco. Y lo que es más importante, lo consideraba un hombre leal. Arya coincidió. No era de las que juzgaban a alguien por ser bastardo. El capitán Eric era un hombre de pocas palabras, pero sus hombres escuchaban a cada uno de ellos. Arya se tranquilizó al verlo observar a Johanna mientras ella cabalgaba un poco más allá del camino. ¿Qué noticias hay de nuestros exploradores?, le preguntó. ¿Algún problema? No, mi señora, dijo Eric. La guardia de Crown nos estará esperando una vez que lleguemos a Brindlewood para escoltarnos hasta la Fortaleza Roja. Dudo que seamos los primeros en llegar, dijo Arya. Los Martell ya estarán allí. Quizás los Baratheon. Era una forma formal de referirse a Jon y Margaery. Y nunca parecía correcto llamarlos Baratheon, aunque aún ondeaban un ciervo en su estandarte. Lo cierto era que ya no había ni una pizca de sangre Baratheon en esa familia. Margaery era una Tyrell y la gente la llamaba por ese nombre tan a menudo como a Baratheon. Jon aún se llamaba Stark, un nombre que le dieron Robb y Daenerys, que apenas disimulaba su sangre Targaryen. Y Stefan, el único que realmente llevaba su apellido Baratheon y les dio motivos para ondear un ciervo en su bandera, era en realidad una mezcla de flor y león. No había familia en todo Poniente cuya sangre guardara más secretos. Al menos Stefan probablemente creía de verdad en su nombre. Margaery jamás le habría dicho lo contrario. Sabía que no debía sembrar dudas en su hijo mayor. Pero con las conversaciones sobre su boda con su prima mayor, Sireen Baratheon, era evidente que Margaery quería asegurar su derecho y el de ella a la soberanía de las tierras de la tormenta. Por no mencionar que aún tenía derecho al trono de hierro, aunque había retrocedido un poco en el orden de sucesión cuando Daenerys tuvo hijos. ¿Qué hay de la espada llameante?, preguntó Arya. ¿Hay algún informe sobre ella? Muchos, dijo. Pero ninguno directamente en el camino real. Ocultan su trabajo en las sombras. Qué irónico para quienes dicen amar la luz, dijo Arya. Si tus exploradores encuentran alguno, que me lo traigan vivo. Me gustaría hablar con ellos sobre su trabajo. Es bien sabido que no hablan durante el interrogatorio, afirmó Eric. No tienen la misma opinión, dijo Arya. La mayoría quizás sean fanáticos que preferirían morir. Pero siempre hay puntos débiles en un grupo como ese. Con suerte, encontraremos ese punto. Sí, mi señora, dijo Eric. La ruta más rápida a desembarco del rey sería simplemente tomar el camino real hacia el sur. Pero Arya tenía asuntos en el bosque real, asuntos que prefería atender antes de estar bajo la atenta mirada de la corona. Su guardia personal no lo cuestionó cuando se desviaron del camino principal antes de Brindleton para dirigirse al sur. Sus hijos, en cambio, sí lo hicieron. ¿Comillas no son más seguras las carreteras principales?, le preguntó Mark. Sí, lo son, dijo Arya. Pero también hay más ojos allí. Y tenemos que desviarnos. Al bosque real, murmuró Nim. A la hermandad. A visitar a mi querido amigo Henry, si la corrigió Arya. No hace falta mencionar mis tratos con la hermandad en compañía mixta. Recuérdalo. De hecho, es mejor no mencionar la mayoría de nuestros tratos en compañía mixta. Soy terrible hablando con extraños, dijo Mark. Y simplemente no me gusta hablar con ellos, dijo Nim rotundamente. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Arya. Cierto. Quizás debería preocuparse por el carácter más amigable de Johanna. Pero sus gemelas preferían el silencio a las palabras. Una habilidad muy útil en desembarco del rey. Esto les añadió algunos días más de viaje, pero pronto rodearon el límite oeste del bosque real y entraron. Arya fue a una pequeña granja que conocía bien. Jenny, la niña cuyo caballo una vez salvó de terribles soldados, ya era una joven y se había hecho cargo de la granja de sus padres enfermos. Y lo más importante, su casa se había convertido en un punto de paso para la hermandad. Y el lugar ideal para reunirse. No tuvo que encontrar a Henry. Él la encontró. Los años lo habían visto crecer aún más alto y corpulento. Manejaba un martillo con la misma facilidad con la que alguien empuñaría un palo. Y aunque la saludó con una reverencia, como era de esperar de la mayoría de la gente pequeña, al levantarse, ella lo abrazó. Me alegra verla, mi señora, dijo Henry. Cuando nos enteramos del consejo de la reina, esperábamos que nos visitara. Claro, dijo Arya. ¿Conoces a mis hijos menores?
Cuando eran mucho más pequeñas, dijo Henry. Le sonrió a Johanna. La última vez que la vi, apenas me llegaba a la rodilla. Comillas, todavía soy solo la mitad de tu tamaño, dijo Johanna. Es cierto. Henry miró a Marcus y Nim, asintiendo. Sonrió y señaló la espada que Nim llevaba en la cadera. Te queda bien. Gracias, dijo ella. Tu madre debe confiar en tu habilidad con la espada para confiarte eso, dijo Henry. Mató a muchos enemigos. Matará a muchos más, dijo Nim con la mayor sinceridad. Te creo, dijo Henry. Arya miró a Henry. Comillas, puedo ir contigo. Oh, supongo que puedes hacer lo que quieras, Lady Lannister, dijo Henry. ¿Qué puede hacer un bastardo de la hermandad contra ti? Arya dejó a los niños con el guardia de la casa en la granja. Era un lugar seguro para ellos y sabía que Eric los vigilaría de cerca. Ella y Henry cabalgaron hacia los árboles, hablando del cambio de estaciones y los negocios que conllevaba. Ella le entregó una bolsa de oro y él la guardó en su mochila sin molestarse en contarla. No suelo decirte qué hacer con mi moneda, dijo Arya. Pero esperaba que centraras tu atención en algo en particular. Comillas, ¿qué dirección es esa?, preguntó Henry. La espada llameante, dijo Arya. Me temo que eso implicaría enfocarse en varias direcciones, dijo Henry. Parece que están por todas partes últimamente. ¿Cómo están reclutando a tantos tan rápido?, preguntó Arya. Llevan aquí desde el final de la larga noche. Pero últimamente, algo ha cambiado. Su fe se ha fortalecido. No es su fe, dijo Henry. Hay algo que permite que grupos como ese crezcan. Lo sé porque la hermandad es del mismo tipo, dio una palmadita a su mochila. Arya frunció el ceño. Moneda. Sí, dijo Henry. Creo que tienen un generoso benefactor entre la nobleza. Quizás más de uno. Alguien que comparte su fe y no le importan sus métodos. Hay muchos nobles que comparten su fe, dijo Arya. La reina venera al Señor de la Luz. Muchos nobles están encantados de seguir su ejemplo. La pregunta es ¿quién no sigue a la reina?, dijo Henry. Perdone la pregunta traicionera, mi señora, pero ¿no cree que la reina Daenerys podría ser la benefactora? No, dijo Arya. La reina Daenerys cree firmemente en el Señor de la Luz, y con razón, supongo. Pero no tiene el porte de una radical. Y si eso hubiera cambiado, mis contactos en Desembarco del Rey me lo habrían dicho, pensó. Entonces, alguien más, dijo Henry. Seguro que los encontrarás. Pero la hermandad estará encantada de ayudarte. Perrick era uno de nosotros, pero jamás habría aprobado estas tácticas. Y han matado a más de uno. Intentaremos averiguar de dónde proviene su dinero. Gracias, Henry, dijo Arya. Por supuesto, mi señora. Supongo que nunca dejarás de llamarme así. No, dijo sonriendo. Me temo que cada año te haces más merecedora del título, Lady Lannister. Arya exhaló. Por tu bien, lo tomaré como un cumplido. Es generoso de tu parte. Aparte del placer de la compañía de Henry, a Arya no le gustaba nada de esta situación. La presencia de los radicales en las tierras de la corona y las tierras de los ríos cuando la reina debería estar esforzándose más por erradicarlos. No pudo evitar preguntarse si la espada llameante le servía de algo a Daenerys. Seguían al mismo dios, y aunque ella pudiera negar sus métodos, tal vez sus resultados tuvieran algo de provecho. Arya había presenciado la magia de Errejor de primera mano. La magia de Errejor le había salvado la vida una vez, cuando Beric dio la suya para traerla de vuelta. La magia de Errejor les había ayudado a sobrevivir a la larga noche. Pero Errejor seguía siendo un dios del fuego. Y el fuego podía quemar. Arya no planeaba dejar que las llamas consumieran Poniente solo porque una vez lo habían salvado. La granja del bosque era pequeña, pero tenían bastante ganado para sus modestos recursos. Marcus estaba sentado en la cerca observando a la joven, Jenny, peinar la crin de su caballo. Él no la conocía, pero su madre sí. Jenny afirmaba que su madre había salvado una vez a ese mismo caballo suyo de unos soldados ladrones durante la larga noche. Quizás por eso su madre se sintió cómoda dejando a Marcus y a sus hermanas allí con la guardia familiar. Esta familia tenía una deuda con ellos y jamás se atrevería a traicionarlos con bandidos. Un Lannister siempre paga sus deudas. Y espera lo mismo de los demás. Johanna estaba feliz de ayudar a Jenny con el ganado. En ese momento, estaba alimentando a las gallinas y jugando con sus pollitos. Nim, mientras tanto, acechaba cerca del borde de los árboles, dando vueltas entre ellos, vigilando atentamente. Ya terminé de alimentarlo, gritó Johanna. ¿Y ahora qué? Bueno, me vendría bien una mano para cuidar a esta vieja, dijo Jenny. ¿Te gustaría ayudarme con eso? Sí, por supuesto, dijo Johanna. Jenny se rió.
Nunca conocí a una dama con tantas ganas de trabajar con criaturas que huelen. Miró a Marcus. Es un placer conocer a los hijos menores de Lady Arya. Conocí a tus hermanos mayores hace un tiempo. Marcus asintió una vez. Tú y tu gemela se parecen mucho a tu madre, dijo Jenny. El look norteño. Marcus asintió nuevamente, moviéndose incómodamente en la valla. ¿Comillas pasa algo?, preguntó Jenny. Marcus negó con la cabeza. Todos siempre asumían eso cuando estaba callado. ¿Porque callarse significaba que algo andaba mal? Nunca lo entendió. Le gusta más observar que hablar, dijo Johanna, peinando con cuidado la cola del caballo sin miedo a que le diera una coz. No pasa nada. Hablaré contigo todo lo que quieras. Jenny sonrió y asintió, dejando a Marcus indeciso. Se giró para buscar a Nim, pero ya no la veía en la arboleda. La ansiedad le atormentaba el estómago y lo apartó de la valla. Se adentró en la arboleda donde había visto a Nim por última vez. Buscándola. Ni rastro de ella. Se movió más rápido a medida que su ritmo cardíaco se aceleraba. Nim. ¿A dónde fuiste? Mamá dijo. Se giró y la chocó de repente cuando ella salió de entre los arbustos. Abrió la boca para preguntarle a dónde iba, pero ella rápidamente se llevó un dedo a los labios. Luego le pidió que la siguiera. Como solía hacer cuando se trataba de su hermana, escuchó. Ella lo condujo hasta un gran roble no muy lejos. Un roble muerto. No. Estaba carbonizado. Cuando Marcus levantó la vista, vio que se había quemado, pero ninguna de las plantas a su alrededor se había encendido. Era realmente extraño. Aquí, Nim señaló el centro del árbol. Allí, tallada profundamente en la madera oscura, había una espada. La espada flamígera, dijo Marcus. Había escuchado suficiente conversación de sus padres como para saberlo al instante. Los fanáticos de Errejor se habían convertido en un problema por todo Poniente. Pero nunca los había visto cerca de Roca Casterly. Su madre se encargaba de mantenerlos alejados del oeste. Deben estar cerca, dijo Nim. Se alejó unos pasos del árbol, buscando huellas en el suelo. Bueno, no vamos a rastrearlos nosotros mismos, dijo Marcus. Deberíamos volver con el capitán Eric. Nim frunció el ceño y no respondió. Nim, dijo Marcus insistentemente. En ese momento, un grito de dolor resonó en el bosque. Nim levantó la cabeza de golpe y, de repente, corrió entre los árboles. Marcus dudó solo un instante antes de salir corriendo tras ella. No tuvieron que ir muy lejos. Se detuvieron entre los arbustos que rodeaban un claro justo cuando el grito volvió a oírse. Era de terror y agonía, y Marcus no tardó mucho en comprender por qué. Había un hombre atado a una estaca en el bosque. Una espada le atravesó los pies, inmovilizándolo en la pira. Y las llamas comenzaban a extenderse rápidamente por el bosque. A su alrededor, los miembros de la espada llameante observaban. Vestían como simples gentes de baja estatura, ropas sencillas y rostros inquietantemente normales. Pero todos llevaban espadas al cinto. Un acero sorprendentemente bueno. Marcus se preguntó si lo habían robado o si se lo habían dado. Solo el hombre del centro parecía un sacerdote. Vestía túnicas rojas como la sangre y llevaba un amuleto de oro y rubíes alrededor del cuello. Alzaba los brazos al cielo. Señor de la luz, toma a este hombre en tus brazos. Y deja que esta chispa extienda tu fuego por todo el mundo. El hombre volvió a gritar, un sonido casi inhumano mientras las llamas le lamían las piernas y le prendían la ropa. El humo empezaba a consumirlo, pero Marcus sabía que gritaría un rato antes de morir. Nim evidentemente sabía lo mismo. Pero no pensaba permitirlo. Se puso un cuchillo arrojadizo en la mano y, antes de que Marcus pudiera detenerla, se lo arrojó al hombre en llamas. Le dio en el pecho y se quedó en silencio. En ese mismo instante, Nim se escondió tras los arbustos, y Marcus la siguió instintivamente. 7 infiernos. Marcus contuvo la respiración mientras la espada llameante observaba el bosque, buscando el origen del cuchillo. La admiraba por su misericordia, pero en ese momento la maldecía por ello. No te muevas. Eres una sombra. No eres nada. No respires. Una mano lo agarró y lo sacó de entre los arbustos. Un miembro de la espada llameante, al que no había visto, se acercaba por su izquierda. Siseó y se aferró instintivamente al brazo del hombre, con las piernas apenas por encima del suelo. Te encontré, gruñó el hombre, su aliento olía a algo fétido y podrido. Nim surgió de entre los arbustos como un huracán. Una aguja brilló bajo la luz del sol, cortando bruscamente la parte posterior de la rodilla del hombre. Dejó caer a Marcus de rodillas. Al instante siguiente, la punta de la espada de Nim se desprendió de su garganta. Fue una muerte.
Pero había 7 más. Y un sacerdote los miraba con ojos hambrientos. Gemelos malditos por la sombra, dijo. El Señor provee fuego y sangre. Marcus aferró una de sus dagas mientras su hermana permanecía firme frente a él. Los discípulos de la espada llameante avanzaron. Una flecha le dio en el ojo al sacerdote justo cuando la guardia de su casa emergió de entre los árboles, disparando sus propias flechas contra los miembros de la espada llameante. La mayoría murió antes de saber que los había alcanzado. Unas botas aparecieron a su lado y miró hacia arriba para ver al capitán Eric, colocando otra flecha en su arco. Si tu Dios quiere sangre, dijo, con gusto la proporcionaremos. El capitán Eric escoltó a Nim y Marcus de vuelta al campamento, junto con un único miembro vivo de la espada llameante. Dejó al resto a sus hombres. Su madre no tardó en regresar. Marcus y Nim se sentaron cerca de la cerca y observaron a Eric hablar con ella sobre lo sucedido. Marcus vio que su mirada se dirigía a ellos. Luego al hombre arrodillado en el suelo. Su expresión se ensombreció y caminó con paso decidido hacia el prisionero. Eres audaz, dijo. Al hacer tus sacrificios tan cerca de desembarco del rey. Servimos al mismo Dios que la reina, susurró el hombre. Parece que sus métodos de servicio son muy diferentes, dijo Arya. ¿Qué hizo el sacrificio que elegiste para merecer su muerte? Sirvió a dioses diferentes a los tuyos. Dijo alguna palabra inapropiada. ¿Cuál fue su pecado? No murió por su pecado, dijo el hombre. Murió porque era su hora. El Señor de la Luz lo puso en nuestro camino. Y lo enviamos al abrazo del Señor. ¿Y quién lo decidió?, preguntó Arya. ¿Tu sacerdote? Sí, dijo el hombre. Me imagino que siempre decides quién debe vivir y quién morir, Arya Lannister. Sí, dijo Arya. Pero lo hago con razón. Tus razones, dijo el hombre. Y nosotros decidimos con la razón del Señor de la Luz. ¿Cuál es mejor? No estoy aquí para debatir sobre religión con un fanático. Comillas Valar Morgulis. El hombre hablaba en alto Valarius con un acento entrecortado. Pero sus palabras eran bastante claras. Marcus no dominaba mucho el idioma. Pero sabía lo que eso significaba. Su madre se quedó paralizada ante esas palabras pero no respondió. Todos los hombres deben morir, dijo el hombre en voz baja. Sé lo que significa, dijo Arya. Comillas, ¿qué importa que un hombre vaya a comparecer ante el Señor, cuando todos lo harán algún día? Le importaba a la familia de ese hombre, dijo Arya. Y a mí también, desenvainó su espada. Tienes razón. A menudo decido quién vive y quién muere. Como a ti no te importa, te cortaré la cabeza y acabaré con esto. El hombre no se inmutó ante su destino. Simplemente le sonrió e inclinó la cabeza. La espada llameante estirpará y quemará la podredumbre de este mundo, juro. Y lo dejará puro y nuevo. Arya descargó furia invernal y le arrancó la cabeza de los hombros. Ni Marcus ni Nim apartaron la mirada. Ni se inmutaron. Habían visto suficiente muerte en sus 15 años como para saberlo. Marcus se estremeció la primera vez que vio una ejecución. Tenía 10 años. Fue su padre quien la llevó a cabo. Nim observó impasible, sin inmutarse. Pero sintió la conmoción en el pecho. Cuando se alejó, con lágrimas en los ojos, su madre lo encontró y lo abrazó. Comillas, ¿sabes por qué tuvo que morir ese hombre?, preguntó. Atacó a una mujer en el castillo, ¿verdad?, murmuró. Una criada. Sí, dijo Arya. Y la ley dice que debe morir. Sí, parece que hay muchas leyes por las que la gente muere. Sí que las hay, dijo Arya. Supongo que así es el mundo. Marcus la miró con el ceño fruncido. Comillas, ¿la muerte es la norma en este mundo? Ella lo miró fijamente un buen rato antes de alisarle el pelo y besarlo en la frente. No siempre. No para ti.